Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca book haul porque, bueno, lo he estado posponiendo bastante, no me preguntéis el motivo, y tengo aquí casi 25 libros que enseñaros, así que vamos a intentar que esto fluya lo más rápido posible. Y bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca book haul, tenemos muchos libros de los que hablar, así que vamos a ir rápido por todos ellos. Vamos a empezar hablando de los libros que me han llegado de parte de la biblioteca de Carfax. El primero es El ángel del lago Indian de Stephen Graham Jones, que es la tercera y, si no me equivoco, última parte de su trilogía del lago Indian. Este libro ya me lo he leído y vais a tener reseña muy pronto, pero bueno, voy a haceros un breve resumen muy breve, intentando no incurrir en spoilers porque, bueno, tal y como os he dicho, es la tercera parte de una trilogía, así que si no habéis leído las otras dos, cuidadito. Esta trilogía es slasher, pero slasher 100%, slasher tipo película. Y lo mejor, a mí me encanta que al final de cada libro tenemos un glosario en el que tenemos una lista de todas las películas del género que se mencionan a lo largo de la novela, de la historia, que os aseguro que no son pocas. Y es que estas novelas, las tres, están protagonizadas por Jade, que es una chica que está obsesionada con los slashers. En esta novela ya han pasado muchas cosas y Jade regresa al pueblo convertida en la profesora de historia del instituto. Eso, y acarreando un trauma bien importante que la tiene al límite de un colapso psicológico. El problema es que su vida allí no va a ser tranquila y muy pronto se va a ver envuelta en otro slasher del que va a tener que luchar por salir con vida y por salvar a sus seres queridos. Es una novela en la que vemos al 100% la evolución de su personaje y a mí, sin lugar a dudas, me ha gustado mucho. Debo reconocer que la que más me gustó de las tres es la primera, pero aún así es una trilogía súper recomendable y si sois amantes del slasher tenéis que leerla sí o sí. La segunda novela que me ha llegado de parte de la biblioteca de Carfax es Pesadilla bajo la lluvia de Naomi A. Hintz. Y voy a leeros la sinopsis porque creo que va a ser una de mis próximas lecturas. Es que tiene pintaza. Francesca es una joven viuda embarazada de 8 meses que decide visitar a su suegra, a la que aún no conoce, como último recurso antes de dar a su bebé en adopción. Sin embargo, la mujer con la que se encuentra no la recibe con demasiada amabilidad, y cuando una terrible tormenta aísla a Francesca en el viejo castillo familiar, su estancia se tornará en una auténtica pesadilla. No sé qué tiene esta sinopsis, pero me llama muchísimo la atención. Me recuerda un poquito a la trama de Compañías silenciosas de Laura Purcell y esa novela me encantó, así que tengo expectativas muy altas con respecto a este libro. Seguramente vaya a ser una de mis lecturas de mayo. Vale, ahora vamos allá con los libros que me han llegado de parte de Dilatando Mentes, que son un montón y no sabéis cuánto lo agradezco porque ya sabéis que Dilatando Mentes, os lo he dicho muchas veces, es posiblemente mi editorial favorita. En primer lugar me mandaron una de mis novelas favoritas de su catálogo, que es Ser devorado de Sarah Tantingler. Yo este libro no lo tenía, lo he escuchado como 3 o 4 veces en audiolibro porque me fascina, de verdad, o sea, es una locura de historia y si tenéis la oportunidad de leerlo, es que no puedo hacer más que recomendároslo. Además, es de esos libros que se leen en una tarde y es de esos libros que te revuelven las tripas, que te llevan al límite como lector. En esta novela nos sumergimos en la mente de nuestra protagonista, que es una mujer enferma, se llama Andy, y acaba obsesionada con los buitres, con ser como ellos, con que ellos la acepten, y esto la va a llevar a hacer locuras. Es una novela de terror extremo, es una novela con body horror, es una novela con gore, y tiene escenas que os aseguro que os van a dar arcadas. Así es, pero es que es brillante y está tan bien escrita que no puedo dejar de recomendárosla. Después me han mandado una de sus últimas publicaciones, que es una antología de relatos de Angela Slatter, que se llama La esposa de cera y otros relatos. Es la segunda antología que tengo de esta autora. Y bueno, básicamente esta antología ofrece cuentos que evocan la tradición oral mientras construyen un mundo propio, oscuro y fascinante, donde cada historia deja una huella inquietante mucho después de haber sido leída. Pues bueno, si ya habéis leído la anterior antología de la autora, que se llama La Biblia del Bosque Amargo, es que la tengo ahí, estaba comprobando el título, pues no podéis dejar pasar la oportunidad de haceros con esta. Después me mandaron también La Beta de Steph Nelson, que es una novela que yo me perdí en el momento de su publicación y tenía muchas ganas de leerla porque es que tiene pintaza y una vez más
A mí lo que me llamó principalmente de esta novela fue su portada, que yo no sé qué tiene, pero me llama mucho la atención. Pero es que la sinopsis no se queda atrás. Una mina abandonada, un cadáver momificado, un mal latente. Sil Dixon, una detective en horas bajas, se ve arrastrada a investigar la aparición de un cadáver momificado en una mina abandonada en el moribundo pueblo de Pate. El pueblo está lleno de secretos que no quieren ser descubiertos. La gente desaparece de forma constante desde hace muchos años. Se escuchan extraños aullidos que resuenan en los bosques. Espeluznantes fotografías cuelgan de las entradas de las casas de sus habitantes. Sil no tardará en descubrir que el caso es más siniestro de lo que ella imaginaba. Y bueno, me quedan 2 libros de Dilatando Mentes. El primero es La planta de la atropina, que ya lo he leído y sí, también va a tener reseña muy pronto porque me ha encantado. Esta novela es todo lo que esperamos cuando pensamos en leer una novela victoriana de fantasmas. Tenemos seances espiritistas, tenemos espíritus enfadados, maldiciones familiares y una casa en la que los vivos no son los únicos que habitan ahí dentro. Nuestro protagonista es un joven que se llama Alric, que regresa a la casa de su infancia cuando su padre muere, que era el antiguo Lord, y bueno, regresa para el entierro y para la lectura del testamento, en el que se supone que él iba a ser su heredero, pero su sorpresa y su pesadilla comienzan cuando descubre que en la lectura del testamento el heredero es su hermano Aemon y él va a tener que investigar para descubrir la verdad y descubrir qué pasó con ese testamento perdido de su padre. Todo esto espolvoreado con fantasmas por todas partes, con un jardín lleno de plantas venenosas y con la presencia casi omnipresente de su hermana Nelda, que tiene una habilidad para ver y hablar con los espíritus. Es muy divertido, tiene una lectura muy fácil, muy fluida y la creación de atmósfera es genial. Es una historia de fantasmas que realmente creo que podéis disfrutar muchísimo, así que si os gustan este estilo de historias con un tinte más gótico, con un terror sobrenatural, con maldiciones familiares, así, en fin, todas las vibras de una novela victoriana de fantasmas, esta os va a encantar. Y por último, de Dilatando Mentes, tengo La promesa de los lobos de la plaga de Coy Hall, que una vez más va a ser una de mis próximas lecturas porque la verdad es que le tengo muchas ganas. Os voy a leer la sinopsis. 2 plagas azotan la campiña. Una es la viruela, una enfermedad tortuosa que asola el cuerpo de quien la sufre y convierte los hogares en tumbas. La otra dolencia es más misteriosa, un castigo de origen desconocido, una plaga que azota la mente y consume el alma. Aquí se manifiestan los horrores más profundos. Aquí los muertos caminan al amparo de las sombras. Aquí un espíritu y su prole de caminantes emergen de la tierra para alimentarse. En esta malévola vorágine irrumpe Dorin Toth, un famoso ocultista e investigador. Acompañado por su fiel galgo, Vinegal Tom, Toth debe encontrar el origen de la sobrenatural epidemia. ¿Se impondrán Toth y Tom a las plagas que van a descubrir o se verán consumidos en esa oscura y fantasmal tormenta que los persigue? Pues lo dicho, tiene muy buena pinta, por las plagas de viruela y demás me da las vibras como que puede estar ambientada en una época más medieval y sinceramente estoy en un mood en el que me apetece leer terror medieval, así que va a ser de mis próximas lecturas y espero contaros muy pronto. Vale, luego tengo 2 novelas que me han llegado de parte de Minotauro, que son sus 2 últimas novedades. Por un lado tenemos El embrujo, que va a ser nuestra lectura de mayo del Horror Circle de Patreon, de nuestro club de lectura. Es una novela de Silvia Moreno García y tengo muchas ganas de leerla porque, no sé, tengo la sensación de que puede llegar a estar a la altura del gótico. Os leo la sinopsis. 3 mujeres, 3 épocas, una misma sombra. Cuando yo era joven todavía había brujas. Así comenzaba siempre Nana Alba las historias que le contaba a su nieta Minerva. Quizá por eso Minerva se convirtió en estudiante de posgrado en literatura de horror y ahora investiga la vida de Beatrice Tremblay, una enigmática autora de cuentos macabros. Mientras trabaja en su tesis, Minerva descubre que La desaparición, la novela más famosa de Tremblay, se inspiró en hechos reales. Décadas atrás, durante la Gran Depresión, la escritora asistió a la misma universidad que ella y se obsesionó con su hermosa y sobrenatural compañera de habitación, quien desapareció bajo misteriosas circunstancias. Así, cuando más se adentra Minerva en el manuscrito de Tremblay, más siente la presencia de una fuerza oscura que parece acechar en los pasillos del campus. Esa misma inquietud le recuerda a las historias de Nana Alba, que hablaban de un aterrador encuentro con brujas en el México de 1900. Pronto Minerva
Minerva sospecha que la sombra que oscureció las vidas de su abuela y de Tremblay ha llegado también hasta ella, en la Massachusetts de los años 90. Y aunque la carrera académica puede resultar agotadora, se vuelve mortal cuando la brujería entra en juego. Pues bueno, me da las vibras de una novela de terror con brujas, pero también me parece que tiene mucho de Dark Academia y ya sabéis que eso a mí me encanta. Así que, para sorpresa de nadie, tengo muchísimas ganas de leerla. Os recuerdo que esta será nuestra lectura de mayo del Horror Circle, pero es que en junio vamos a leer en el Horror Circle también Todos los demonios del infierno, que es la nueva publicación de Adam Neville. Ya sabéis que a mí Adam Neville es un autor que me obsesiona y tenía tantísimas ganas de leer este libro que no os hacéis una idea. Me da bastante rabia que me toque esperar hasta junio para leerlo porque tengo ganas de devorarlo ya, literalmente ya, pero bueno, me toca aguantarme porque en el club quieren leerlo, así que paciencia. Os leo la sinopsis. La noche de las campanas anuncia una catástrofe global, una aniquilación de proporciones bíblicas. Ver el amanecer no es una bendición. El puñado de supervivientes dispersos se enfrenta a cielos teñidos de rojo sangre, así como a una infestación de horrores procedentes de otro mundo. Una fuerza de ocupación decidida a borrar los últimos vestigios de vida en nuestro planeta. A través de los paisajes desiertos de Inglaterra, desprovistos de infraestructuras y con una sociedad aniquilada, los sobrevivientes solo pueden esconderse o intentar huir de los terrores infernales que los cazan, hasta que surge un rumor que afirma que el mar podría ofrecer una vía de escape. Carl, un hombre común, anodino y sin rumbo, es uno de los pocos que salió con vida de la primera noche. En compañía de 2 huérfanos, huye hacia el sur, pero solo para enfrentarse a revelaciones y peligros aún mayores, donde un mundo transformado y una raza creciente de criaturas voraces lo esperan. Empujado hasta el límite del país y de sí mismo, deberá superar la malevolencia alienígena y humana y actuar de formas que habrán sido impensables apenas unos días antes. Madre mía, tiene pintaza, una novela posapocalíptica que es la primera del estilo que voy a leer del autor, con alienígenas, con, no lo sé, la presencia del mar en las novelas de terror a mí siempre me llama la atención, así que estad atentos porque es que yo voy a intentar esperarme a junio, pero la verdad es que no prometo nada. Luego me han llegado 4 libros de la editorial Louvre, que es una nueva editorial de terror que debéis tener en vuestro radar. Estas son las 4 novelas, como podéis ver hay 2 estilos, vamos a empezar por las pequeñitas. Aquí tenemos Una breve estancia en el infierno de Stephen L. Peck, que yo la he visto muchísimo por BookTok en inglés y no sabía que estaba traducida a español, así que bueno, esto me ha hecho muy feliz. Además, mirad la extensión de esta novela, yo creo que me la voy a leer en cuestión de una tarde y va a ser definitivamente una de mis lecturas de mayo. Como fiel mormón, Soren Johansson siempre había creído que al morir se reuniría con sus seres queridos en un más allá eterno. Pero muere, y al despertar descubre que un dios del que jamás había oído hablar lo ha arrojado a un infierno cuyas dimensiones apenas puede comprender. Una biblioteca inmensa de la que solo escapará si encuentra el libro que contiene la historia de su propia vida. Bueno, no tengo nada que añadir porque es que la sinopsis habla por sí misma. Y aquí tenemos la segunda, que es La cripta de la araña lunar. Básicamente es una novela que parece que mezcla terror con ciencia ficción. Se puede ir a la luna y en la luna además se tratan enfermedades psicológicas o trastornos psicológicos como la tristeza, la melancolía, la depresión, gracias a la seda de una araña que vivió en la luna. Pero obviamente todo esto no va a ser tan fácil ni tan simple como nos hace ver la sinopsis. Tiene también muy buena pinta y también va a caer muy pronto porque la he visto recomendada en canales que me gustan y que sigo de BookTok en inglés, así que ambas van a caer prontísimo. Me llegaron 2 libros más extensos. Tenemos por un lado Boca Negra de Ronald Malfi, que es una novela de terror a la que están asemejando a Blackwood. Y eso ya, pues bueno, en fin, pintaza. Y la sinopsis dice lo siguiente. Durante casi 2 décadas, Jamie Warren ha estado huyendo de la oscuridad. Lo persiguen una infancia traumática y la culpa de haberse esfumado de la vida de su hermano discapacitado. Pero una cadena de sucesos extraños lo reúne con ese hermano del que se había distanciado y con sus amigos de la infancia, y ninguno puede ignorar la sensación de que el destino los ha vuelto a juntar.
Tampoco pueden acallar los recuerdos de aquel verano, tantos años atrás, la magia insólita que les enseñó un hombre todavía más extraño y el acto terrible que los ha perseguido hasta la adultez. Ahora, ante un nuevo peligro, deberán enfrentarse a su pasado, mirar de frente el futuro y dar caza a un hombre que quizás sea un monstruo. Pues bueno, es que estoy diciendo que va a ser todas de mis próximas lecturas, pero al final tengo solamente 2 ojos y un cerebro, o medio, quién sabe, y no me da para tanto, pero vamos, que está en mi lista y que va a caer muy pronto. Y la siguiente novela del mismo autor es Sin Sentidos, que es un thriller de terror. Pues bueno, aquí vuelven a haber unos asesinatos en el desierto de las afueras de Los Ángeles, unos asesinatos que se parecen mucho a unos que hubo años atrás, lo que hace pensar que hay un asesino en serie suelto, y tiene... No lo sé, para ser un thriller, que ya sabéis que a mí los thrillers no me entusiasman, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y creo que puede ser una muy buena puerta de entrada para mí en el género, porque tiene pinta de que va a ser un thriller súper oscuro, con asesinos crueles y asesinatos en serie, con asesinos que quizás están totalmente integrados en la sociedad y nadie sabe los secretos que ocultan, y sinceramente, no sé, parece que va a ser totalmente como si fuera escrito para mí. Así que, lo dicho, conforme vaya leyendo todos estos libros os iré hablando de mi opinión e irán apareciendo reseñas tanto aquí como en mis otras redes sociales. A continuación me llegaron 2 libros de parte de Runas. El primero es Llamas en Nunca Nada, de Catriona Ward, que ya lo he leído y ya tenéis la sinopsis en el canal, os lo voy a dejar aquí arriba enlazada, así que voy a hablar muy brevemente de esta novela porque conforme más hable de ella, más oportunidades hay de que se me escape un spoiler, y esto con las novelas de Catriona Ward es un crimen. Esta novela es como una especie de retelling de Peter Pan, en la que en las montañas hay un lugar llamado Nunca Nada, donde se rumorea que viven unos niños, los niños perdidos. Por un lado tenemos a Riley y a su hermano pequeño Oliver, que huyen de su vida para intentar encontrar Nunca Nada, y por otro lado tenemos a Mark, que está grabando un documental sobre este lugar y sobre los niños de Nunca Nada. Sus historias se van a mezclar como solamente Catriona es capaz de hacerlo, y nos va a dar esta versión tan siniestra y tan oscura del cuento infantil que es Peter Pan. Si os gustó Peter Pan, os la recomiendo, y si os gusta Catriona Ward, sin lugar a dudas, os la recomiendo. No es mi favorita de la autora, pero aún así la he disfrutado. Tengo pendiente hacer un top con mis novelas de Catriona, o un ranking, así que estad atentos porque puede que tengamos ese vídeo pronto. Y en segundo lugar, Runas me mandó Cuánto vemos o parecemos, de Ken Liu, que es un techno thriller. No es del todo mi estilo, pero os lo voy a leer por si a vosotros os interesa más. Con solo 14 años, Julia Z se convirtió en la infame huérfana hacker, un prodigio adolescente que se saltó la ley y llamó la atención de todo un país. Años después, está intentando dejar esa vida atrás, viviendo fuera del sistema, oculta en los suburbios de Boston, pero su frágil anonimato se resquebraja cuando un abogado desesperado le suplica que lo ayude a encontrar a su mujer, una famosa celebridad que usa inteligencia artificial para crear sueños compartidos para miles de seguidores y que ha sido secuestrada por una banda organizada. Contra sus instintos, Julia se lanza a un desgarrador viaje por el país, sumergiéndose en las sombras del sueño americano. Mientras investiga a la banda y se enfrenta a su propio pasado y a su deteriorada psique, tendrá que hacer uso de todas sus habilidades, de su tenacidad y su falta de respeto por la autoridad para descubrir la verdad. Pues bueno, este es el libro. Si sois más de thrillers, si os gustan las cosas, las historias como más tecnológicas, creo que os puede interesar. A mí, desde luego, que me parece que han hecho un trabajo brillante con la edición, y quién sabe, quizás algún día de estos que necesite una desconexión del terror, que aunque no os lo creáis, de vez en cuando me pasa, pues bueno, es un buen libro para salir un poco de mi zona de confort. Vale, ahora tengo aquí una buena mezcla de libros que me han ido llegando de distintas editoriales y de distintas cajitas literarias. En primer lugar tenemos El exorcista, de William Peter Blatty, de la editorial Nocturna. Es la edición sin censura de este gran clásico del terror, y además está ilustrada por Alejandra Acosta.
Por favor, mirad estas ilustraciones, es que son espectaculares. No hay mucho que decir del Exorcista porque si estáis aquí conocéis esta historia, ya sea por el libro o por la película, pero de verdad, si habéis leído el libro y lo habéis leído censurado, tenéis que conseguir esto porque nada que ver. Nada que ver. Ya sabéis que yo le hice una reseña un poco cruel a este libro y es que sí, la versión censurada me pareció muy descafeinada, pero habiendo leído esta edición le he puesto 5 estrellas. Me ha encantado, es una obra de arte, me ha fascinado cómo me ha hecho sentir a lo largo de toda la lectura, cómo ha jugado con mis dudas, cómo me ha hecho empatizar con los distintos personajes, no lo sé, de verdad es una auténtica maravilla. Además aquí hay escenas que conoceréis de la película, como la famosa o infame escena del crucifijo, ya me entendéis, que en la versión censurada no aparece y en esta sí, y os puedo asegurar que es muchísimo peor que en la película. Pues bueno, en esta novela, por si hay algún despistado que no sabe de qué va la historia, nos encontramos con la joven Regan, que es una niña de 12 años que empieza a comportarse de forma muy extraña, lo que va a hacer que su madre empiece a sospechar que está siendo poseída por el diablo. Ella va a buscar la ayuda del padre Carras y él junto con otro cura van a realizar el rito del exorcismo en esta niña. Después me compré Te queremos, Bunny, de Mona Awad, que fue una lectura extra que tuvimos en marzo con la gente de los clubs de lectura de Patreon, que ya habíamos leído juntas Bunny, así que bueno, esto era la continuación necesaria y lógica a esta obsesión que nos embargó a todas por igual. Este libro no es para nada lo que yo había esperado que fuera, pero aún así la verdad es que me gustó mucho. Es a la vez una secuela y una precuela de Bunny. No me imaginaba cuando leí esto cómo iba a funcionar, cómo iba a poder ser a la vez una secuela y una precuela. Pues bueno, lo consigue y lo hace muy bien. Y en esta novela se nos cuenta la versión de las Bunnies, de lo que sucede en la primera novela, y además se nos habla de su primera creación. Es una locura, es una novela que hace una metáfora del proceso creativo y de cómo a veces nos dejamos llevar por las musas, de cómo procrastinamos y de cómo intentamos posponer el hecho de ponernos a trabajar haciendo cualquier otra cosa. Es una novela que tiene una fuerte crítica contra el sector literario y además es una novela que creo que también hace una fuerte crítica velada en metáforas de lo que viene siendo el maltrato animal y el consumo de animales no como alimentos sino como mascotas. A mí me parece una auténtica joya, me encanta Mona Awad y todo lo que ha escrito, que solo han sido estas dos novelas. Espero que traduzcan todo lo demás, que tiene varios libros y en español solo tenemos Bunny y Te queremos, Bunny. En fin, esta novela tiene su propia reseña en el canal y tal y como siempre os digo, la vais a tener aquí arriba enlazada. Después me llegó de parte de David Kalpa su antología de relatos El trompo del diablo. Me hace muchísima ilusión tener este libro y me alegro muchísimo por David porque, bueno, yo creo que puede ser una antología increíble en la que, bueno, mezcla sus experiencias y sus vivencias reales trabajando como enfermero con el terror y creo que puede ser una joya. Si conocéis a David Kalpa, que imagino que sí, es el creador de contenido detrás de Gafas y Ojeras. Si no lo conocéis, id a seguirlo y desde luego que echad un ojo por su antología porque si sabéis un poquito de lo que crea y del conocimiento que tiene del terror, sabéis que esto va a ser brillante. De parte de la editorial Lumen me ha llegado El esplendor de las sombras, que es el cuarto tomo de la saga Dreaming Spires de Victoria Álvarez. Estoy obsesionada con la edición de esta saga en sí, o sea, cada libro con un color, el brillo de las portadas, no sé, me parece impresionante. Es el libro que estoy leyendo ahora mismo, llevo unas 40 páginas, así que llevo muy poquito, no puedo contaros al respecto, pero seguramente sea una de mis lecturas, bueno, seguramente no, va a ser uno de los libros que voy a terminar de leer en mayo, así que espero poder contaros de él muy pronto. En 1919, la Gran Guerra ha acabado, pero Inglaterra ya no es la misma. 10 años después de su última aventura, el equipo de Dreaming Spires vuelve a reunirse para inaugurar una nueva era del periódico. Mientras la nieve cae sobre un Oxford plagado de recuerdos, Oliver, Lionel, Theodora, August y Verónica descubren que ciertos secretos son capaces de sobrevivir incluso al fin del mundo y que si quieren deshacerse de sus propios fantasmas, ha llegado el momento de compartirlos con los demás.
de los cementerios de Edimburgo a las necrópolis milenarias de Egipto, de los castillos centroeuropeos a las selvas de la India, pasando por el vibrante París de la Belle Époque. El esplendor en las sombras narra 5 absorbentes misterios paranormales que harán que nuestros protagonistas se enfrenten a sus temores más ocultos. Tengo muchísimas ganas. A mí la trilogía de Dream Spires, porque me pensaba que era una trilogía, me encantó. Es como un soplo de aire fresco dentro de los que estamos acostumbrados a leer cosas horribles. Es una novela de aventuras paranormales, de misterio sobrenatural, que tiene un poco de romance, que tiene un poco de dark academia. A mí me gustó mucho, en cada libro se trataba un misterio. Aquí vamos a tener 5, intuyo que uno por cada uno de los personajes que se nos han mencionado. Y Victoria, la autora, me dijo que, bueno, tenemos por aquí a la condesa sangrienta, a Bathory, y a mí con eso ya me tiene ganada. Así que, lo dicho, es mi lectura actual y muy pronto podré hablaros de este libro, así que estad atentos. Después, en mi cajita del día del libro de Ladrona de Historias, me llegó Nana de Sombras de Marina Tena Tena, librazo, en serio, y la sinopsis tiene muy buena pinta también. No te alejes, no me temas, voy a contarte 3 cuentos. Déjame hablarte de Hugo, de cómo un niño pequeño se enfrenta a llantos, sirenas y a un océano de miedos. Te enseñaré a una familia, de hija, madre y abuelo, y la voz dulce y oscura que conoce sus deseos. Quédate y descubrirás quién habita en este cuerpo, y te dominará una nana de sombras y secretos. Me parece que, no lo sé, o sea, es que han escrito la sinopsis como si fuera una poesía. Estoy intrigadísima con este libro. Además va a ser mi primera novela de Marina Tena Tena, así que si la habéis leído, por favor, decidme qué tal, qué puedo esperar al respecto, pero estoy intrigada como poco. Después me llegó La casa de al lado de Annie Rivers Siddons, de la editorial RBA, que es gótico sureño, pero contemporáneo. Entonces, por la sinopsis a mí me da la sensación de que va a ser la novela perfecta para unir a los amantes del gótico y a los amantes del terror en una única historia. Os la leo y me decís. En las afueras de Atlanta, la vida acomodada del joven matrimonio Kennedy se ve perturbada cuando comienzan a construir una magnífica casa en la finca vecina. Incluso antes de estar acabada, se convierte en el escenario de varios accidentes y desgracias. Cuando todas esas fatalidades aumentan, los Kennedy empiezan a sospechar que ya no es producto de la mala suerte, sino que la casa encierra algo maligno. Y bueno, en esta sección solo me queda enseñaros Misterios del Mundo, viaje al centro de lo insólito, de Mado Martínez, y esta es de la editorial Luciérnaga. Os leo la sinopsis. ¿Qué tienen en común los fantasmas, las casas encantadas y los enigmas del más allá? Todos forman parte de una historia que no nos han terminado de contar. En esta versión actualizada de Misterios del Mundo, Mado Martínez, escritora y antropóloga de referencia en el ámbito de lo insólito y divulgadora de Frontera, nos guía en un fascinante recorrido por algunos de los casos más inquietantes del planeta. La Santa Compaña, trenes fantasmas, casas sangrantes, espectrofilia, faros embrujados, lugares malditos, objetos encantados, vampiros, sonidos imposibles, estigmas, sombras acechantes, mensajes del otro lado y fenómenos que desafían la lógica científica. Bueno, es no ficción, es un ensayo en el que se van explorando todos estos distintos fenómenos, por así decirlo. Viene con ilustraciones, viene con fotografías, no sé, me parece que es una edición súper completa y para todos los amantes del misterio, del oculto, creo que es una novela ideal. Bueno, una novela no, es una historia ideal a tener en cuenta. Bueno, y para terminar ya solo me falta hablaros de 2 libros que me han llegado de parte de Plaza y Janés. El primero es Oscura de Kerry Lane, que es la continuación de Anatema. Bueno, la cosa con estos 2 libros es que me llegaron a casa de mis padres y yo ya me he mudado, así que no supe de su existencia en mi poder hasta varios meses más tarde, porque mis padres guardaron las cajas y se olvidaron de decírmelo, y hasta que no me puse a revolver un poquito, pues no supe que estaban allí. Tal y como os he dicho, es la continuación de Anatema. La edición es chulísima como la de Anatema. Os leo la sinopsis. Una magia antigua ha despertado y ahora la tierra de los mortales es más oscura, más fría y está más hambrienta que nunca.
Para Maeve y Cevander, la única posibilidad de escapar es volver a atravesar el bosque voraz, pero el destino ha tejido una intrincada tela de araña cuyos hilos harán que cruzar la mística frontera hacia Etiria no sea tarea sencilla. Por desgracia para Cevander, el tiempo juega en su contra. Cuando más permanezca en Mortasia, privado del vivicanto que necesita para frenar el avance de la maldición que pesa sobre él, más sucumbirá al espectro de la locura, y puede que esta vez ni siquiera Maeve pueda salvarlo de las sombras. Y hay una cosa que no entiendo de las historias de fantasía, porque esto es como un dark romance, gótico, fantasía oscura, no lo sé, es la necesidad de poner nombres tan complejos, la verdad, o sea, escapa a mi comprensión totalmente. Y luego tenemos Nocticadia de Keri Lake también, que en este caso la novela, siendo que sigue pareciendo un dark romance, me parece que puede tener algunas vibras de Dark Academia. Os leo. Después de ver a mi madre sucumbir a una misteriosa enfermedad, me prometí dos cosas: que encontraría la cura y que no volvería a la ciudad en la que la perdí. 4 años después me admiten en la prestigiosa Universidad de Dracadia, de la que se dice que está plagada de las almas de los enfermos exiliados allí siglos atrás. Sin embargo, los rumores no son lo más amenazador de la institución. Debrick Bramwell, conocido en el campus como el Doctor Muerte, es un brillante patólogo a cargo del laboratorio nocturno. Aunque parece detestar a los tenaces estudiantes de primer año como yo, su mirada oscura y enigmática me dice que me devoraría a la más mínima oportunidad. Ansío su autoridad, él la redención, y juntos somos puro veneno. Pues bueno, tal y como os he dicho, tiene toda la pinta de ser un dark romance, que yo creo que el universo se está confabulando para que acabe leyendo una de estas novelas y haga un reading blog y que tengáis mis opiniones y mis reacciones en vivo y en directo, porque como bien sabéis, nunca he leído uno. En fin, veremos. Quizás puede ser un vídeo interesante. ¿Qué me decís? ¿Os gustaría verlo? Y nada chicos, hasta aquí llega este book haul. Estos son todos los libros que han llegado a mis estanterías últimamente. Creo que llevo hablando como 2 horas. Lo siento por este vídeo tan largo, intentaré que no se me vuelvan a acumular tantos libros. En fin, decidme en los comentarios si habéis leído alguno de todos estos y qué os ha parecido o cuál de todos os ha llamado más la atención. Y ya que estamos, dejadme también en los comentarios este emoji para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este book haul, espero que hayáis tomado nota de vuestros favoritos y eso es todo por hoy y yo me despido, hasta el próximo vídeo.